Mi nombre es Hendrik van der Berg. Tengo 38 años. Soy arquitecto restaurador de Sudáfrica. Lo que voy a contarte hoy puede sonar imposible, pero te doy mi palabra como profesional, como padre de familia, y como testigo directo que cada detalle que vas a escuchar ocurrió exactamente como te lo voy a narrar. Era marzo de 2018, en Rangún, Myanmar. Yo estaba allí evaluando edificios históricos en riesgo de colapso para una ONG internacional. Pero lo que pasó el 14 de marzo cambió mi vida entera y la de miles de personas en esa región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Rangún en marzo es sofocante. El calor húmedo te golpea como una pared apenas sales del aeropuerto. La temperatura rondaba los 37 grados centígrados todos los días. El aire olía a gasolina mezclada con curry de las cocinas callejeras y a humedad constante. Las calles estaban llenas de motos que esquivaban charcos de agua estancada. Los edificios coloniales británicos se desmoronaban lentamente bajo el peso de la vegetación tropical que crecía en sus grietas. Yo llevaba 3 semanas allí, documentando estructuras, tomando medidas, escribiendo informes técnicos. Mi fe en ese momento era tibia. Iba a la iglesia reformada en Ciudad del Cabo por tradición familiar, nada más. Dios era una idea distante para mí. El ruido constante de la ciudad nunca paraba. Vendedores ambulantes gritaban precios en birmano. Los taxis tocaban la bocina sin cesar. Monjes budistas caminaban descalzos por las aceras agrietadas con sus túnicas naranjas. Yo me hospedaba en un hotel modesto en el distrito de Botataung. Cada mañana desayunaba té negro con leche condensada y moinga, una sopa de fideos de pescado que los locales comían a cualquier hora. Las paredes de mi habitación eran delgadas. Escuchaba conversaciones en la habitación de al lado, aunque no entendiera el idioma. El 12 de marzo recibí una llamada de mi supervisora en Pretoria. Necesitaban que inspeccionara un edificio adicional. Un antiguo hotel abandonado de 8 pisos en la zona de Sanchaung. El edificio llevaba 14 años sin uso. Había reportes de que grupos ilegales lo utilizaban como punto de encuentro. Mi trabajo era determinar si la estructura era segura o representaba un peligro público. Anoté la dirección, calle Tantuma número 47. Le dije que iría el día 14 en la mañana. Pero lo que no sabíamos era que ese edificio estaba en el centro de algo mucho más grande y oscuro. El 13 de marzo por la noche, mientras revisaba planos en mi laptop, escuché gritos en la calle. Me asomé por la ventana del 3er piso. Un grupo de personas corría por la acera. Algunos lloraban. Una mujer mayor gritaba un nombre en birmano una y otra vez. Bajé al lobby del hotel. Le pregunté al recepcionista qué pasaba. Él me miró nervioso y bajó la voz. Me dijo en inglés básico que la policía había arrestado a un líder religioso, que lo acusaban de actividades ilegales, que mañana habría problemas. No entendí bien de qué hablaba. Volví a mi habitación. Esa noche dormí inquieto. Algo en el aire se sentía denso, pesado. A las 6:30 am del 14 de marzo, me duché con agua tibia que salía a medias. Me vestí con pantalones cargo beige, camisa de lino blanca y botas de trabajo. Guardé en mi mochila cámara profesional, cinta métrica láser, libreta de campo, 2 botellas de agua y barras de granola. El sol apenas empezaba a calentar las calles mojadas por la lluvia nocturna. Tomé un taxi compartido, un pequeño Suzuki celeste con el tablero agrietado. El conductor mascaba nuez de betel y escupía jugo rojo por la ventana. Le mostré la dirección escrita en mi teléfono. Él asintió y arrancó. El trayecto duró 23 minutos por calles congestionadas. Pasamos mercados donde vendían pescado fresco sobre hielo picado. El olor era penetrante. Cruzamos un puente sobre el río Yangon. El agua era marrón oscuro y llevaba basura flotando. A ambos lados del río se veían chozas de madera sobre pilotes.
Niños descalzos jugaban en las orillas lodosas. El conductor me miró por el espejo retrovisor y dijo algo en birmano que no entendí. Su tono era de advertencia. Señaló hacia adelante con preocupación, pero yo solo asentí pensando que se refería al estado del edificio. Llegamos a la calle Tantuma a las 7:14 a.m. El taxi se detuvo a media cuadra del número 47. El conductor se negó a acercarse más. Me señaló el edificio y luego hizo un gesto con la mano como diciendo que no era seguro. Le pagué 5,000 kyats y bajé. El edificio estaba frente a mí. 8 pisos de concreto gris manchado por la humedad. Las ventanas rotas. Enredaderas trepadoras cubrían la fachada este. El letrero antiguo del hotel todavía colgaba torcido en la entrada. Hotel Golden Pearl. Las letras doradas estaban descoloridas y varias faltaban. Me acerqué con cautela. La puerta principal de vidrio estaba hecha a pedazos. Había vidrios rotos en el suelo mezclados con hojas secas. Escuché voces dentro. Voces masculinas fuertes. Me detuve. Mi instinto me decía que esperara, pero la curiosidad profesional me empujó. Saqué mi cámara y empecé a fotografiar la fachada desde diferentes ángulos. Las grietas estructurales eran evidentes. El balcón del cuarto piso estaba inclinado peligrosamente. Algunas columnas mostraban el acero expuesto por la corrosión. Entonces, escuché un grito desgarrador desde dentro del edificio. Un grito de dolor humano. Me quedé paralizado. El grito vino del interior, probablemente del segundo o tercer piso. Luego otro grito. Y risas. Risas crueles de varios hombres. Mi corazón empezó a latir rápido. Guardé la cámara en la mochila. Retrocedí hacia la calle. Algo muy malo estaba pasando ahí dentro. Saqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero entonces recordé que en Myanmar, las líneas entre autoridades y criminales eran difusas. Caminé hacia la esquina buscando un lugar desde donde observar sin ser visto. Había una tienda de té cerrada con un toldo de lona verde. Me escondí detrás de un poste de luz. Desde ahí podía ver la entrada del edificio. Pasaron 12 minutos. A las 7:31 a.m. llegaron 2 camionetas Toyota Hilux negras. Se estacionaron justo frente al edificio. De ellas bajaron 14 hombres vestidos con uniformes verde oliva sin insignias oficiales. Llevaban rifles AK-47. Sus rostros eran duros, curtidos. El que parecía líder era un hombre de unos 45 años, delgado pero musculoso, con cicatrices en los brazos. Gritó órdenes en birmano. Los hombres entraron al edificio rápidamente. Hermanos, en ese momento yo no sabía qué estaba presenciando. Solo sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Debí irme. Debí tomar un taxi y regresar al hotel. Pero algo me mantuvo allí. Algo que ahora entiendo que era la mano de Dios moviéndome como una pieza en su plan divino. Permanecí escondido. El sol subía en el cielo. El calor aumentaba. Empecé a transpirar por la espalda. Bebí agua de mi botella. Esperé. A las 8:03 a.m. vi movimiento en las ventanas del 8º piso. Figuras oscuras pasaban frente a los marcos vacíos. Escuché más gritos. Luego un golpe seco, como si hubieran tirado muebles. Un hombre salió corriendo del edificio. Era joven, tal vez 20 años, con una camisa a cuadros rasgada. Corría descalzo. 3 de los hombres armados salieron detrás de él. Lo alcanzaron en segundos. Lo golpearon con las culatas de los rifles. Lo arrastraron de vuelta adentro. El joven gritaba una palabra una y otra vez. Yesu, Yesu, Yesu. Jesús. Ese joven estaba clamando a Jesús. Fue entonces cuando entendí. Esto no era un operativo criminal común. Esto era persecución religiosa. Esos hombres armados estaban cazando cristianos. Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaban. En Sudáfrica yo había leído sobre persecución cristiana en Asia, pero siempre lo sentí lejano, casi abstracto. Ahora estaba a 40 metros de distancia,
viéndolo con mis propios ojos. Y no podía hacer nada. Una mujer mayor se acercó caminando por la acera. Vestía un longi tradicional morado y una blusa blanca. Cargaba una bolsa de tela con verduras. Cuando vio las camionetas y los hombres armados, se detuvo. Dejó caer la bolsa. Las verduras rodaron por el suelo. Ella se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. Gritó algo en birmano. Una de las mujeres de una casa vecina salió corriendo y la abrazó. Ambas lloraban abrazadas en medio de la calle. Yo no entendía sus palabras, pero el dolor era universal. Me acerqué a ellas con cuidado. Les pregunté en inglés si sabían qué pasaba. La mujer más joven me miró con ojos rojos de llanto. Me dijo en un inglés entrecortado: «Ellos tienen al pastor Aung. Lo van a matar. Dios mío, lo van a matar». Le pregunté quién era el pastor Aung. Ella me explicó rápido. El pastor Aung Min Hatut era el líder de una iglesia clandestina de 180 miembros. Llevaban 6 años reuniéndose en secreto en casas diferentes cada semana. Las autoridades los habían estado buscando durante meses. Ayer finalmente lo capturaron cuando salía de visitar a una familia enferma. Le pregunté por qué lo traían aquí, a este edificio abandonado. La mujer mayor, que ahora se había calmado un poco, me respondió en birmano. La joven tradujo: «Aquí ejecutan a los enemigos del Estado. Lo van a lanzar desde arriba para que todos lo vean, para aterrorizarnos, para que dejemos de creer». Sus palabras me golpearon como puños en el estómago. Iban a arrojar a un hombre desde un edificio de 8 pisos por creer en Jesús, en pleno 2018. En una ciudad donde yo había estado tomando fotos turísticas solo días atrás. Las mujeres se fueron corriendo, probablemente a avisar a otros miembros de la iglesia. Yo me quedé solo detrás del poste. Saqué mi teléfono. Marqué el número de emergencia de la embajada sudafricana. No contestaron. Dejó buzón de voz. Grabé un mensaje urgente explicando lo que estaba viendo. Colgué. Llamé a mi supervisora en Pretoria. No contestó. Eran las 2 a.m. allá. Le envié un mensaje de texto. Situación peligrosa. Edificio Tantuma 47. Posible ejecución en progreso. Enviar. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. A las 9:20 a.m. empezaron a llegar más personas. Primero de a uno, luego en grupos pequeños. Eran hombres y mujeres de todas las edades. Algunos traían niños de la mano. Se paraban en la calle a distancia segura, pero claramente querían estar cerca. Reconocí en sus rostros la misma expresión, terror mezclado con amor desesperado. Eran la congregación. Habían venido a ver a su pastor, a estar con él en sus últimos momentos, aunque fuera desde lejos. Algunos oraban en voz baja, otros lloraban en silencio. Una anciana de rodillas en la acera repetía algo que sonaba como un salmo. Los hombres armados salieron del edificio. Uno de ellos gritó hacia la multitud. Era el líder, el hombre con cicatrices. Su voz era metálica, fría. La joven que me había traducido antes estaba cerca de mí otra vez. Ella susurró la traducción. Él dice que el comandante Kayao Sow da una última oportunidad. Si el pastor niega a su Dios extranjero, lo dejarán ir. Si no, morirá como ejemplo. Silencio tenso. La multitud esperaba. Yo también esperaba, con el corazón en la garganta. Pasaron 3 minutos eternos. Luego escuchamos una voz desde arriba. Una voz que venía del 8º piso. Era la voz de un hombre. Débil pero clara. Cantaba un himno. No reconocí la melodía exacta, pero el nombre de Jesús se repetía una y otra vez en la letra. La multitud empezó a llorar más fuerte. Algunas personas cayeron de rodillas. Otras levantaron las manos al cielo. El pastor había respondido. Él no iba a negar a Cristo. El comandante Kayao Soy volvió a gritar algo hacia arriba. Su rostro mostraba furia. Hizo un gesto violento con la mano. 3 de sus hombres entraron de nuevo al edificio. El resto formó un perímetro alrededor de la entrada.
Apuntaron sus armas hacia la multitud como advertencia. Nadie se movió. Todos estábamos congelados en ese momento horrible, esperando lo inevitable. A las 10:15 a.m. trajeron al pastor a la azotea. Lo vi por primera vez. Era un hombre de aproximadamente 50 años, delgado, de estatura promedio. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca manchada de sangre. Tenía el rostro hinchado por los golpes. Le faltaba un zapato. Sus manos estaban atadas a la espalda con cuerda. 2 hombres lo sostenían de los brazos. El comandante estaba frente a él, hablándole. Desde mi posición en la calle no podía escuchar las palabras, pero veía los gestos agresivos. La multitud guardó silencio absoluto. Incluso los niños dejaron de hacer ruidos. El aire se sentía espeso, cargado de electricidad. Yo tenía mi cámara en las manos, temblando. Parte de mí quería documentar esto como evidencia. Otra parte de mí no podía soportar la idea de grabar la muerte de un hombre inocente. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que pasó a continuación desafió todas las leyes de la física y la lógica humana. El comandante hizo una señal. Los 2 hombres arrastraron al pastor Aung hacia el borde de la azotea. No había barandilla de seguridad, solo el borde de concreto desmoronado. El pastor no luchaba, su cuerpo estaba relajado. Su cabeza miraba hacia arriba, hacia el cielo. Sus labios se movían, estaba orando. La multitud empezó a murmurar oraciones también. Un susurro colectivo de súplicas subía desde la calle como incienso. A las 10:28 a.m., lo posicionaron exactamente en el borde. El viento movía su camisa ensangrentada. Uno de los hombres le quitó las ataduras de las manos. Querían que cayera libre, sin obstáculos. El comandante gritó algo hacia la multitud. La traductora susurró. Dice que esto es lo que les pasa a los traidores, que aprendan. Luego miró al pastor directamente. Le dijo algo. El pastor respondió. Su voz llegó hasta la calle, débil pero firme. La traductora lloró mientras traducía. El pastor dijo, «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen». El comandante lo empujó. El cuerpo del pastor, Aung Min Hatut, cayó desde el 8º piso. Cayó hacia el pavimento duro a 24 metros de altura. La multitud gritó. Algunas mujeres se cubrieron los ojos. Yo levanté la cámara por instinto, sin pensar. El pastor caía. Su cuerpo giraba en el aire, sus brazos extendidos. Pero en ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. La caída se detuvo. No disminuyó gradualmente. Se detuvo. Como si el pastor hubiera golpeado una superficie invisible a mitad del camino entre el 8º piso y el suelo. Su cuerpo quedó suspendido en el aire a unos 12 metros de altura, flotando, completamente inmóvil. La multitud dejó de gritar. El silencio fue total, absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Yo bajé la cámara. Mis manos ya no temblaban. Estaban paralizadas. Mi cerebro no procesaba lo que veían mis ojos. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí,
Déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Entonces apareció la luz. Una luz dorada que no venía del sol. El sol estaba detrás de nosotros, hacia el este. Esta luz venía desde arriba, desde un cielo que segundos antes había estado vacío y azul. La luz envolvió el cuerpo suspendido del pastor como un capullo brillante. La temperatura en la calle bajó instantáneamente. Sentí el cambio en mi piel. El aire sofocante de 37 grados se volvió fresco, casi frío. Un olor dulce llenó el ambiente. No puedo describirlo exactamente. Era como flores mezcladas con algo más puro, más limpio que cualquier fragancia terrenal. Una niña en la multitud gritó. Tenía tal vez 6 años, vestida con un vestido amarillo. Señalaba hacia arriba con el dedo y gritaba en birmano. Su madre la abrazó, pero también miraba hacia arriba. Otros niños empezaron a señalar también. Luego algunos adultos. Yo seguí sus dedos con la mirada. Y los vi. 4 figuras descendiendo desde el cielo junto con la luz dorada. Eran gigantes. Medían fácilmente entre 2 y 3 metros de altura. Sus cuerpos brillaban pero no eran transparentes. Eran sólidos, reales, pero hechos de algo más que carne. Vestían túnicas blancas que se movían sin viento. En sus hombros y espaldas se extendían alas. No eran alas de plumas como en las pinturas. Eran estructuras de pura luz articulada, con patrones geométricos imposibles que cambiaban constantemente. Los rostros de estos seres eran hermosos pero aterradores, masculinos y femeninos al mismo tiempo. Sus ojos eran como fuego líquido de amor. Cuando sus miradas pasaban sobre la multitud, las personas caían de rodillas involuntariamente. Uno de los ángeles extendió su mano hacia el pastor suspendido. El pastor comenzó a descender lentamente, como si flotara en agua. Los otros 3 ángeles lo escoltaban, uno a cada lado y uno detrás. El descenso duró 37 segundos. Lo sé porque mi cámara seguía grabando y después revisé el video frame por frame. El pastor tocó el suelo con los pies, suavemente, como si hubiera bajado 3 escalones en lugar de caer 8 pisos. Sus rodillas no se doblaron. Permaneció de pie. La luz dorada explotó entonces en todas direcciones. No fue una explosión física con sonido. Fue una expansión de presencia. La luz atravesó los cuerpos de todos los presentes. Yo la sentí entrar por mi pecho. Era cálida, vibratoria. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin razón. Mi garganta se cerró. Algo dentro de mí se rompió. Una pared que había construido durante 38 años de vida tibia y distante de Dios se desmoronó en un segundo. Caí de rodillas en el pavimento. Ni siquiera sentí el golpe. En la azotea, el comandante Kayao Soe había caído también. Estaba de rodillas con las manos en la cabeza. Sus 22 hombres estaban iguales, todos de rodillas. Algunos lloraban abiertamente. Sus armas estaban tiradas en el suelo del edificio y de la azotea. Las vi caer como si sus manos ya no pudieran sostenerlas. Los ángeles seguían visibles. Rodeaban al pastor Aung, que ahora tenía las manos levantadas al cielo y cantaba con una voz que no parecía humana. Su voz resonaba, se multiplicaba, llenaba todo el espacio. Entonces uno de los ángeles se volvió hacia el edificio. Miró directamente al comandante en la azotea. El ángel no habló con sonido. Habló directamente al espíritu. Yo escuché las palabras dentro de mi cabeza, en afrikáans, mi lengua materna. Ella oró por ti cada día hasta su último aliento. Tu madre nunca dejó de creer que te salvarías. Quedé confundido. Esas palabras no eran para mí, pero las escuché. Luego entendí. Todos estábamos escuchando el mismo mensaje, cada uno en su idioma. El comandante Kayao Soe gritó desde la azotea, un grito desgarrador que salía de lo más profundo de su alma. Se puso de pie, corrió hacia la escalera y bajó los 8 pisos en menos de 2 minutos.
Salió del edificio corriendo, tropezando. Su uniforme estaba desalineado. Su rostro mostraba un quiebre total. Se dirigió directo hacia el pastor Aung. Los ángeles no se movieron. El comandante cayó frente al pastor. Literalmente se tiró al pavimento. Abrazó los pies del pastor y lloró como un niño. Hablaba en birmano entre sollozos. La traductora estaba llorando tanto que apenas podía traducir. Pero lo intentó. Él dice que su madre era cristiana, que ella murió hace 12 años, que cuando él tenía 16 años ella le escribió cartas, muchas cartas. Él nunca las leyó, pensó que eran tonterías religiosas, pero las guardó. Están en su casa. Y ahora acaba de recordar una de las cosas que ella escribió en una carta. Algo que él leyó una sola vez hace años y había olvidado. El comandante levantó la cabeza. Miró al pastor con ojos inyectados en sangre por el llanto. Habló más despacio. La traductora continuó. Su madre escribió: «Hijo mío, aunque ahora me rechaces, sé que un día verás ángeles descender del cielo para salvar a un hombre de Dios. Ese día recordarás mis palabras y tu corazón se volverá a casa». El comandante golpeó su propio pecho con el puño. Ella lo sabía, mi madre lo sabía. Ella profetizó esto hace 12 años, y yo lo olvidé, pero ahora lo veo, lo estoy viendo. El pastor Aung, con su rostro todavía hinchado por los golpes, sonrió. Puso su mano sobre la cabeza del comandante. Oró por él. Yo no entendía las palabras en birmano, pero el poder de esa oración se sentía físicamente. El aire vibraba. Los 22 hombres del comandante habían bajado también del edificio. Todos estaban de rodillas alrededor de su líder. Uno por uno empezaron a llorar. Uno por uno empezaron a clamar. Sus voces se mezclaban. «Yesu, Yesu, perdóname, Yesu». La multitud de cristianos que había estado a distancia comenzó a acercarse. Cautelosos al principio, luego con más confianza. Rodearon a los soldados caídos y en lugar de venganza, ofrecieron abrazos. Una mujer anciana, la misma que había estado de rodillas orando, se acercó a uno de los soldados más jóvenes. Él había estado llorando con las manos en la cara. Ella le tocó el hombro. Él levantó la vista. Ella le habló en birmano. Luego lo abrazó. El joven soldado la abrazó de vuelta y lloró en su hombro como si fuera su propia abuela. Los ángeles comenzaron a ascender. Lentamente, de la misma manera que habían descendido. La luz dorada se fue con ellos. Pero el cambio atmosférico permanecía. El aire seguía fresco. El olor dulce persistía. El cielo se veía más brillante que antes, como si alguien hubiera limpiado una ventana sucia. Yo seguía de rodillas. Mis manos temblaban de nuevo, pero ahora era diferente. No era miedo. Era asombro absoluto. Era la presencia abrumadora de algo infinitamente más grande que yo. El pastor Aung ayudó al comandante a levantarse. Se abrazaron. El comandante era más alto que el pastor, pero en ese abrazo se veía pequeño, vulnerable. Los otros 22 hombres formaron un círculo alrededor de ellos. El pastor comenzó a orar por cada uno. Les imponía las manos en la cabeza. Algunos caían al suelo temblando cuando él oraba. No era show, no era teatro, era poder real fluyendo de un hombre lleno del Espíritu Santo hacia hombres quebrantados y sedientos. Una camioneta de noticias llegó. Periodistas locales bajaron con cámaras. Habían escuchado por radio que algo extraño estaba pasando en la calle Tantuma. Empezaron a grabar. Entrevistaron a personas de la multitud. Yo me levanté finalmente. Mis rodillas dolían. Tenía marcas rojas en la piel. Caminé hacia el pastor. Quería hablar con él. Necesitaba decirle algo, aunque no sabía qué. Me acerqué tímidamente. Uno de los miembros de la iglesia, un hombre joven con lentes, me vio y me reconoció como extranjero. Me preguntó en inglés si yo había visto todo. Le dije que sí,
que había grabado parte de esto. Sus ojos se iluminaron. Me pidió que por favor compartiera ese video, que el mundo necesitaba saber. Le prometí que lo haría. Luego me llevó hacia el pastor. El pastor aún me miró con esos ojos cansados pero brillantes. Me extendió la mano. Se la estreché. Su mano era pequeña pero firme. Me habló en inglés básico. Hermano, tú estás aquí porque Dios te trajo. No casualidad. Dios te puso aquí para ver esto. ¿Tú crees en Jesús? La pregunta fue directa, desarmante. Yo quería decir que sí, que era cristiano, que iba a la iglesia, pero las palabras no salieron. Porque en ese momento me di cuenta de que nunca había creído realmente, no de la manera que importaba. Le respondí con honestidad. Pastor, yo he ido a la iglesia toda mi vida, pero nunca había visto a Dios. Hasta hoy. Hoy lo vi. Él sonrió. Una sonrisa amplia que iluminó su rostro hinchado. Entonces hoy tú naciste de nuevo. Hoy vida vieja murió. Hoy vida nueva comenzó. Me puso la mano en el hombro. Oró por mí en birmano. No entendí las palabras, pero sentí el fuego. Sentí algo quemar dentro de mi pecho. Lloré otra vez. No me importó quién me viera. Los siguientes minutos fueron caóticos pero hermosos. Más miembros de la iglesia seguían llegando. Traían agua, comida, vendajes. Atendían las heridas del pastor. También ofrecían comida a los 23 soldados que ahora eran hermanos. El comandante no soltaba la mano del pastor. Caminaban juntos hablando. El comandante le contaba de su madre, de cómo ella había sido golpeada por creer en Jesús cuando él era niño, de cómo él se había enojado tanto con Dios por eso que juró destruir todo lo cristiano, de cómo ese odio lo llevó al ejército paramilitar, de cómo había perseguido iglesias durante 8 años, y ahora todo había cambiado en 15 minutos. Una de las periodistas, una mujer de unos 35 años con el cabello recogido en una cola, me entrevistó. Me preguntó quién era yo, qué hacía allí. Le expliqué que era arquitecto, que había venido a inspeccionar el edificio, que había sido testigo de todo por accidente. Ella me pidió que describiera lo que vi. Yo saqué mi cámara. Le mostré el video. Ella y su camarógrafo vieron la pantalla pequeña de mi cámara. El video mostraba claramente la caída detenida. Mostraba las figuras luminosas descendiendo. El camarógrafo se santiguó. La periodista me pidió una copia del video. Le di mi correo electrónico. A las 11:45 am la policía regular llegó. 3 patrullas con luces encendidas. Los oficiales bajaron confundidos. Esperaban encontrar una escena de crimen. Encontraron una celebración. El capitán de policía, un hombre con bigote gris, habló con el comandante Kiao Soe. El comandante le explicó todo. El capitán lo escuchaba con escepticismo evidente. Luego miró a la multitud. Miró a los 22 soldados sentados en el pavimento comiendo arroz que les habían ofrecido las mujeres de la iglesia. Miró al pastor aún vivo y caminando después de haber sido arrojado de un edificio de 8 pisos. El capitán no dijo nada más. Simplemente se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. El capitán de policía se acercó al pastor. Le habló en voz baja. El pastor asintió. El capitán se arrodilló frente a él. Allí mismo, en medio de la calle, con sus oficiales mirando. El pastor le puso la mano en la cabeza. Oró por él. El capitán lloró. Uno de sus oficiales más jóvenes se acercó también. Luego otro. En cuestión de 10 minutos, 9 de los 12 oficiales de policía que habían llegado estaban de rodillas recibiendo oración. El pastor no se cansaba. Seguía orando, imponiendo manos, declarando libertad y salvación sobre cada persona que se acercaba. Yo me quedé hasta las 2:30 p.m. No podía irme. Esto era más importante que cualquier reporte arquitectónico. Tomé fotos, grabé más video, anoté nombres,
Hablé con docenas de personas. Un hombre llamado Cotin, de 62 años, me contó que había sido parte de la iglesia desde su fundación en 2012. Me dijo que el pastor Aung había plantado esta congregación después de ser expulsado de una iglesia budista convertida. Me contó que habían sido perseguidos constantemente, que 7 miembros habían sido arrestados y torturados en los últimos 3 años, que una joven de 19 años llamada Mei U había muerto en custodia policial 8 meses atrás, que su muerte casi destruye la iglesia. Pero el pastor los mantuvo unidos orando y ayunando. Cotin me llevó aparte. Sacó de su bolsillo un papel doblado amarillento. Me dijo que era una profecía que el pastor había escrito hace 14 meses. La había escrito después de un ayuno de 21 días. La desdobló con cuidado. Estaba escrita en birmano con tinta azul. Cotin tradujo para mí. El Señor me mostró que el enemigo que más nos ha perseguido vendrá contra mí para matarme. Me verá caer, pero no me verá morir. Él caerá de rodillas y los ángeles del cielo descenderán. Ese día 23 almas serán salvas, y el primer fruto será un hijo de una mártir. Mis manos temblaron cuando sostuve ese papel. Era exacto, exactamente lo que acababa de pasar. 23 hombres salvos. El comandante, hijo de una mártir cristiana. Todo estaba escrito 14 meses antes. Le pedí si podía fotografiar la profecía. Cotin aceptó. Tomé varias fotos del documento desde diferentes ángulos. Le pregunté si el pastor había compartido esta profecía con la congregación. Me dijo que sí, que la había leído en una reunión de líderes, pero que muchos no la entendieron hasta hoy. Me dijo que había otras profecías también, que el pastor era un hombre que escuchaba la voz de Dios con claridad inusual, que su vida de oración era de 4 a 6 horas diarias, que ayunaba al menos un día a la semana, que este milagro no era accidente, era el resultado de años de preparación espiritual. A las 3:15 p.m., el pastor Aung pidió silencio. Todos se reunieron a su alrededor en un círculo amplio. Él se paró en el centro junto al comandante Kiau Soe. Habló en birmano con voz fuerte. El joven con lentes me traducía al oído. Hermanos, lo que Dios hizo hoy no es solo para nosotros. Es para toda esta ciudad. Es para toda esta nación. El enemigo quiso destruirnos, pero Dios lo convirtió en victoria. Hoy no celebramos mi salvación. Celebramos la salvación de 23 hombres que eran enemigos y ahora son hermanos. Celebramos que el hijo de nuestra hermana, Kin Maro, quien murió orando por él, ha vuelto a casa. La multitud estalló en gritos de júbilo, aplausos, lágrimas, alabanzas. El comandante levantó las manos pidiendo hablar. El pastor le dio espacio. El comandante habló con voz quebrada. Yo maté la fe de muchos, destruí hogares, sembré miedo. Merece ir a prisión por el resto de mi vida. Pero este hombre, este pastor al que intenté matar, me ofrece perdón. Me ofrece vida nueva. No entiendo este amor, pero lo acepto. Y prometo ante todos ustedes que dedicaré el resto de mi vida a reparar lo que destruí. Cada iglesia que quemé, construiré 2. Cada familia que separé, reuniré. Cada lágrima que causé, secaré con el mensaje del Evangelio. Las palabras del comandante fueron poderosas, simples pero devastadoramente sinceras. Los 22 hombres que estaban con él gritaron su apoyo. Levantaron los puños al aire. Ya no eran soldados, eran convertidos, eran nuevas criaturas. Yo grabé cada segundo. Sabía que esto era historia. Sabía que dentro de años, décadas tal vez, alguien vería estos videos y necesitaría creer que Dios todavía hace milagros imposibles. Me quedé esa noche en Myanmar. Cancelé mi vuelo de regreso a Sudáfrica que estaba programado para el día siguiente. Llamé a mi esposa, Anne-Marie. Le conté todo. Ella no podía creerlo. Pensó que estaba enfermo o en shock. Le envié los videos. Esperé mientras los veía. Ella llamó de vuelta 20 minutos después llorando.
Me dijo que ella también había sentido algo cuando vio las imágenes, que el Espíritu Santo le confirmó que esto era real. Me dijo que me quedara todo el tiempo que fuera necesario, que esto era más importante que el trabajo. Durante los siguientes 6 días asistí a las reuniones de la iglesia. El pastor Aung y el comandante Kiau Soy se volvieron inseparables. Visitaban familias juntos. Oraban juntos. El comandante llevó al pastor a su casa. Abrió una caja de madera donde guardaba las 73 cartas que su madre le había escrito antes de morir. Las leyeron juntas, una por una. El comandante lloraba con cada carta. El pastor lloraba con él. En esas cartas, la madre del comandante había escrito profecías específicas sobre la vida de su hijo. Había escrito que él sería un gran hombre de Dios, que su nombre sería conocido en toda Myanmar, que traería miles de almas al reino. Todo estaba allí, escrito con la letra temblorosa de una mujer enferma que nunca dejó de creer. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. El 16 de marzo, 2 días después del milagro, el periódico local Myanmar Times publicó un artículo en primera plana. El titular decía: Testigos reportan fenómeno inexplicable en ejecución fallida de líder religioso. El artículo era cauteloso, periodístico, pero incluía testimonios de 47 personas que vieron lo mismo. Incluía mi nombre como testigo extranjero. Incluía declaraciones del capitán de policía. El gobierno intentó censurar el artículo, pero ya había circulado. Copias físicas se vendieron en las calles. El video que yo grabé se subió a Internet. En 48 horas tenía 890,000 vistas. En una semana, 3 millones. El comandante Kiau Soy renunció formalmente a su posición militar el 18 de marzo. Entregó su uniforme y sus armas. Escribió una carta pública pidiendo perdón a todas las familias cristianas que había perseguido. La carta se publicó en redes sociales. La respuesta fue mixta. Algunos lo perdonaron inmediatamente. Otros dijeron que necesitaba ir a prisión, pero el pastor Aung lo defendió públicamente. Dijo que si Dios lo había perdonado, ¿quiénes eran ellos para no hacerlo? Esa declaración del pastor generó controversia, pero también generó conversaciones profundas sobre el perdón y la gracia. Los 22 hombres que estaban con el comandante también renunciaron. Todos se bautizaron juntos el 25 de marzo en el río Yangon. Yo estuve presente. Fue una ceremonia al amanecer. Más de 800 personas asistieron. El pastor Aung bautizó a cada uno personalmente. Cuando bautizó al comandante, el agua del río brilló. No es exageración. El agua literalmente emitió un resplandor dorado durante 4 segundos. Todos lo vieron. Los videos lo capturaron. Los medios seculares no pudieron explicarlo. Algunos dijeron que era reflejo del sol, pero el sol todavía no había salido completamente. Era técnicamente imposible. En abril de 2018, el comandante y 8 de los convertidos comenzaron un ministerio itinerante. Visitaban aldeas remotas donde el cristianismo era prácticamente inexistente. Contaban su testimonio. Mostraban los videos del milagro. En 3 meses, 1,247 personas se entregaron a Cristo en 19 aldeas diferentes. Plantaron 6 iglesias caseras. El gobierno los vigilaba, pero no los detenía. Había demasiada atención internacional.
Cualquier acción contra ellos sería un escándalo. En julio de 2018 recibí un correo del comandante. Me escribió en inglés básico con ayuda de un traductor. Me contó que su vida había cambiado completamente, que su esposa, que lo había dejado años atrás por su violencia, había regresado con él después de ver su transformación, que sus 2 hijos, de 12 y 9 años, que no le hablaban, ahora oraban con él cada noche, que había encontrado paz por primera vez en su vida, que las pesadillas de las personas que había lastimado ya no lo atormentaban, que Jesús lo había liberado completamente, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En septiembre de 2018, el comandante organizó un evento masivo en un estadio en Rangún. Consiguió permiso oficial alegando que era un evento cultural. Realmente era una cruzada evangelística. Invitó al pastor Aung como orador principal. Invitó a líderes de otras iglesias clandestinas. Rentaron el estadio Tuguna, con capacidad para 30,000 personas. Esperaban que vinieran 5,000. Llegaron 18,300. El estadio estaba lleno hasta donde la seguridad lo permitió. Yo volé desde Sudáfrica específicamente para ese evento. Llevé a mi esposa, Anne-Marie, y a nuestros 2 hijos, de 11 y 8 años. Quería que ellos vieran lo que Dios puede hacer. El pastor Aung predicó durante 90 minutos. Su mensaje fue simple. El mismo Dios que me salvó de una caída mortal puede salvarte de tu pecado mortal. Hizo un llamado. 4,830 personas pasaron al frente para recibir a Cristo. 4,830. Yo lloré viendo esa multitud caminar hacia adelante. Mi esposa lloró. Mis hijos preguntaron por qué llorábamos. Les dije que llorábamos de felicidad, que estábamos viendo el cielo tocar la tierra. Durante ese evento, algo más sucedió. Una mujer de 67 años llamada Dao Kinstai estaba en silla de ruedas. Había estado paralizada de la cintura hacia abajo por 9 años después de un accidente. Su familia la llevó al estadio porque querían que escuchara el testimonio del milagro. Durante la oración final, la mujer sintió calor en sus piernas. Empezó a moverlas. Primero los dedos de los pies, luego los tobillos, luego las rodillas. Se levantó de la silla de ruedas y caminó. Caminó hasta la plataforma. El estadio entero la vio. El evento se detuvo. El pastor Aung la abrazó. Ella dio su testimonio con micrófono. Los médicos que la trataban estaban en la audiencia. Subieron a la plataforma y confirmaron públicamente que ella había estado paralizada, que no había explicación médica para su sanidad súbita. Ese evento se transmitió en vivo por Internet. Todo y 170,000 personas lo vieron en tiempo real. El video completo se subió después. Hasta el día de hoy tiene más de 12 millones de vistas. El gobierno de Myanmar trató de minimizar el impacto. Dijeron que era propaganda religiosa, pero no pudieron negar los hechos. No pudieron negar los testimonios de miles de testigos. No pudieron negar los videos. No pudieron negar que el cristianismo en Myanmar estaba creciendo exponencialmente. En diciembre de 2018, 9 meses después del milagro, el pastor Aung inauguró un nuevo edificio de iglesia. No era clandestino. Era público, legal, con permisos oficiales. El comandante Kayao Soe había usado sus conexiones militares anteriores para conseguir los permisos. El edificio tenía capacidad para 800 personas. Se llenó en la primera reunión. Tuvieron que hacer 3 servicios el mismo domingo para acomodar a todos. La iglesia se llamó Iglesia del Milagro de la calle Tantuma. Yo doné dinero para la construcción. Fue el mejor uso de mi dinero en toda mi vida. Para marzo de 2019, un año después del milagro, el comandante Kayao Soe había plantado personalmente 34 iglesias en aldeas remotas de Myanmar. Cada iglesia tenía entre 40 y 200 miembros. Entrenó a 89 líderes locales. Escribió un libro contando su testimonio. El libro se tituló Del odio a la gracia, cómo los ángeles me salvaron del infierno.
Se vendieron 67,000 copias en Myanmar y Tailandia. Se tradujo al inglés y se vendió internacionalmente. Yo tengo una copia firmada en mi oficina en Ciudad del Cabo. En junio de 2020, durante la pandemia global, el pastor Aung contrajo COVID-19. Su condición se agravó. Fue hospitalizado con neumonía bilateral. Los médicos dijeron que sus probabilidades de sobrevivir eran del 15%. Tenía 52 años, y su cuerpo estaba debilitado por años de persecución y tortura. El comandante organizó una vigilia de oración de 72 horas continuas. Más de 2,000 personas oraron en turnos. Oraron en las calles afuera del hospital. Oraron en sus casas. Oraron en las 34 iglesias plantadas. El pastor Aung se recuperó completamente en 11 días. Los médicos lo llamaron un milagro médico. El pastor lo llamó simplemente fidelidad de Dios. Hoy, en octubre de 2025, la Iglesia del Milagro de la calle Tantuma tiene 2,340 miembros registrados. Hacen 8 servicios cada domingo. Tienen un ministerio de niños con 480 niños. Tienen un programa de alimentación que da comida a 1,200 familias pobres cada mes. Tienen una escuela cristiana con 340 estudiantes. El comandante Kai Ausoe es ahora el pastor principal de una red de 47 iglesias en Myanmar y el norte de Tailandia. Su esposa es pastora asociada. Sus 2 hijos están estudiando teología. El mayor quiere ser misionero en China. El menor quiere ser evangelista en India. El pastor Aung, ahora de 57 años, se retiró del liderazgo directo en 2023. Ahora viaja como evangelista internacional. Ha predicado en 23 países. Su testimonio ha sido escuchado por más de 5 millones de personas en persona. Los videos de su testimonio en YouTube tienen más de 47 millones de vistas combinadas en 12 idiomas. Ha escrito 4 libros. El último se titula Cuando los ángeles descienden, viviendo una vida digna del milagro. Es un bestseller en círculos cristianos asiáticos. Yo, Hendrik van der Berg, ya no soy el mismo hombre que era en marzo de 2018. Regresé a Sudáfrica transformado. Renuncié a mi trabajo como arquitecto restaurador en 2019. Ahora trabajo como director de una organización misionera que apoya iglesias perseguidas en Asia. Viajo 6 meses al año visitando congregaciones en peligro. Documento testimonios. Recaudo fondos. Entreno líderes. Mi esposa Anne-Marie lidera el ministerio de mujeres. Mis hijos, ahora de 18 y 15 años, ambos están comprometidos con el ministerio. El mayor va a Myanmar cada verano como voluntario en la Iglesia del Milagro. La profecía que el pastor Aung escribió 14 meses antes del milagro está enmarcada en el lobby de la iglesia. Miles de visitantes la ven cada año. Muchos lloran cuando leen las palabras y entienden que Dios habló específicamente sobre lo que iba a pasar. Muchos se entregan a Cristo frente a ese cuadro. Es un testimonio silencioso pero poderoso de que Dios todavía habla, todavía guía, todavía cumple sus promesas. Las 73 cartas que la madre del comandante escribió se compilaron en un libro. Se tituló Cartas de Fe. Las oraciones de una madre mártir. Cada carta está fotografiada en el original birmano con traducción al lado. El libro incluye notas del comandante explicando cómo cada profecía se cumplió. Es uno de los libros más conmovedores que he leído. Muestra el poder de una madre que nunca dejó de orar por su hijo, incluso cuando todo parecía perdido. El edificio abandonado en la calle Tantuma número 47 fue demolido en 2021. Era estructuralmente inseguro, como yo había reportado originalmente. Pero antes de demolerlo, la iglesia hizo una ceremonia. Pintaron en la pared exterior. Aquí Dios detuvo una caída y empezó un avivamiento. 14 de marzo de 2018. La inscripción estuvo allí hasta el último día.
Ahora en ese terreno hay un parque público con una placa conmemorativa que cuenta la historia completa del milagro. Turistas y peregrinos visitan el lugar constantemente. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Rangún puede hacerlo en tu vida hoy. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y en el Salmo 91, versículo 11 está escrito, pues Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Estas no son promesas vacías. Son realidades que yo vi con mis propios ojos. Dios envió ángeles a detener una caída mortal. Dios transformó al perseguidor más violento en el evangelista más poderoso. Dios cumplió profecías escritas 14 meses antes. Dios honró las oraciones de una madre mártir 12 años después de su muerte. Si estás pasando por persecución, por rechazo, por dolor que parece insoportable, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo hoy, yo estoy contigo. Yo peleo por ti. Yo enviaré mis ángeles a protegerte. No temas. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a millones que están perdiendo la fe, que están considerando rendirse, que necesitan ver que Dios todavía hace milagros imposibles. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que dejó la fe, tu amigo que está siendo perseguido por creer. Alguien en tu vida está atravesando su propia tormenta y necesita saber que Dios no ha terminado de hacer milagros. Tu simple acción de compartir puede cambiar el curso de la vida de alguien. No subestimes el poder de un testimonio en el momento correcto. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. El pastor Aung, el comandante Kayau Soe y yo tenemos un grupo de oración que intercede por las peticiones de este canal. Tu nombre será llevado ante el trono de Dios. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Este canal existe para servir, para edificar, para levantar la fe de quienes están cayendo. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que los ángeles del Dios Altísimo acampen alrededor de tu casa. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que cada plan del enemigo para destruirte sea convertido en victoria por la mano poderosa de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaro bendición, protección y milagros sobre tu vida y sobre tu familia. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y te guarde bajo la sombra de sus alas.